Sky a nuestro querido abogado, don Jorge Vázquez. Don Jorge, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, encantado como siempre. Don Jorge Vázquez, yo le voy a hacer dos preguntas. Mire, le voy a decir, la querella, desde el punto de vista de querellante, ¿por dónde va a ir? Explíquelo en un par de minutos. Y luego explíqueme en otros 2 minutos, si usted fuera el abogado de Rubiales, ¿cómo se defendería? Bueno, vamos a ver, lo primero respecto a la querella, pues podríamos decir que es la crónica de una querella anunciada, ¿no? Las semanas pasadas habíamos escuchado que había dudas sobre si el Ministerio Público podía ejercitar una querella sin el consentimiento, sin la denuncia de la propia víctima. Yo particularmente entiendo que la querella se podía haber producido incluso sin la denuncia de la víctima, por cuanto es un delito semipúblico, ciertamente requiere denuncia de parte, pero también el fiscal por ley puede actuar en el caso de menores, incapaces, personas válidas, etcétera. Y además Jenny supuestamente habría manifestado públicamente la comisión de un delito sobre su persona, y esto generó muchísima alarma social. Por tanto, yo creo sinceramente que finalmente el Ministerio Público hubiera incoado directamente la querella. Es cierto que el fiscal sabe perfectamente que tiene muchas más posibilidades con la denuncia de Jenny Hermoso que si la denuncia. Por cierto, no consta si se ha constituido con abogado y procurado particular, es decir, si se ha constituido como acusación particular, porque de ser así, evidentemente, tendría 2 enemigos el señor Rubiales, el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Respecto a la noticia que ha salido en prensa de la incoación de la querella, pues mencionar que está en fase de instrucción, que se ha ordenado las declaraciones de las partes, evidentemente, y también la expedición de los vídeos donde aparezcan las imágenes del beso desde diferentes ángulos para intentar verificar si ha habido o no consentimiento, así como los vídeos anteriores y posteriores a este acto. Hay algo muy importante respecto a las penas que me interesa resaltar. Primero, respecto a una agresión sexual, y después respecto a la coacción, que digamos la sorpresa de esta querella. Respecto a la agresión, se está oyendo mucho que Rubiales podría ser condenado a una multa, y esto es cierto parcialmente. Me explico. La agresión sexual está regulado en el artículo 178. Yo, en Jesús, en tu programa lo he dicho ya muchas veces, ya lo sabes, la ley sobre el sí, todos sabemos que elimina de plano el abuso sexual y nos deja de lleno la agresión, es decir, todo es agresión, y se castiga con penas el tipo básico de 1 a 4 años. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en atención a la menor gravedad se puede castigar con multa en el tipo básico por agresión sexual. Ahora bien, si nos vamos al apartado 4 del artículo 178, que establece esta posibilidad, nos dice que siempre que no se den los requisitos y agravantes del artículo 180. Si uno se va a ese artículo y se lee el apartado 5, sorpresa, aparece claramente el abuso de superioridad, que es precisamente en lo que va encaminado la querella, en ese abuso de poder de Rubiales como presidente de la Real Federación. Por tanto, entiendo que con el Código Penal en la mano tendría muy difícil encaje la pena de multa. El abuso, don Jorge, no sé si digo que el abuso, lógicamente, todos hemos visto que hay un vídeo donde Rubiales le dice, ¿te puedo dar un piquito? Ella dice que sí, ella le coge primero a él en brazos. Es que me parece ridículo que estemos hablando de una agresión sexual, algo que el 99,9% de la población ha visto y no ve ningún delito. Porque claro, o sea, un beso robado, entonces, pues yo el otro día vi en Pasapalabras una tipa de proporciones muy grandes que le daba un beso a un presentador, o como la señora, una otra presentadora de Gran Hermano, tocaba las partes no a un periodista, sino al que le daba la gana, y no pasa nada. ¿Cómo se puede decir que esto es una agresión sexual cuando hay violaciones en manadas, violaciones que destrozan la vida a las mujeres, cuando han sacado más de 1000 violadores a la calle, que les ha bajado las condenas, y ahora me salen con esta sandez? Sí, el problema es que es fácil hablar, y yo creo que ningún operador jurídico que se precie, yo al menos con los que he hablado y con los que he escuchado, realmente se va a pronunciar a día de hoy sobre si penalmente esto es una agresión sexual o no. Aquí no estamos hablando de lo que pensamos socialmente o popularmente, sino con la ley en la mano. Es muy difícil saber si con el nuevo Código Penal en la mano esto es una agresión sexual o no, y entre otras cosas habrá que ver en la diligencia de instrucción ese vídeo desde diferentes cámaras para si efectivamente puede comprobar
comprobarse que se hace esa pregunta, sí ver si seguidamente hay una respuesta. Y luego para mí también son interesantes los actos posteriores porque pueden plasmar la idea de ese consentimiento inicial o no. Por tanto... Pues ahora pongámonos, imagínese, usted es el abogado de Rubiales. ¿Cómo defendería esta querella? Bueno, sinceramente, Jesús, yo creo que podría defender perfectamente a Rubiales y a Gianni Hermoso, porque el derecho penal es así, es decir, nos deja armas para defender cualquier cosa. Si tuviera que defender a Rubiales, pues evidentemente alegaría al concepto violencia sexual. Vamos a ver, es cierto que el Tribunal Supremo no determina el ánimo libidinoso en la persona a la hora de cometer un acto. Es verdad que no lo considera, pero sí que es verdad que habla de dos cosas, de consentimiento y de acto sexual, de índole sexual. Esta es la clave, o sea, no tanto ver si tienes un ánimo libidinoso, es decir, si Rubiales besa a Gianni Hermoso con intención libidinosa, espuria, sexual, sino si el beso es un acto sexual de plano. Y hay jurisprudencia antigua, incluso más allá de la ley SOESI, que determina que determinados besos pueden ser una conducta sexual. Por tanto, hay que ver si en este concreto beso se da ese carácter sexual, y para mí es muy importante el contexto en el que se vierte, en el que se da ese beso. Hablamos de un campeonato del mundo, hablamos de un éxtasis absoluto, y por tanto ahí puede que el concepto sexual quede un poco mermado. Y luego, por supuesto, el otro requisito es el consentimiento antes, ahora y después de la ley de solo sí el sí. Habrá que ver si ha habido o no ha habido consentimiento, y para eso será de vital importancia analizar de manera pormenorizada los vídeos desde todas las posiciones, incluso se me antoja con peritos judiciales, peritos que puedan leer los labios y ver exactamente cuáles son las palabras de una y la otra. Y luego todo ello corroborarlo con los actos posteriores. Todos hemos oído grabaciones, hemos oído entrevistas sobre lo que opinaba uno y lo que opinaba otro. Es decir, ahora es muy difícil. Todos podemos dictar sentencias desde nuestras casas, despachos y medios de comunicación, pero realmente los operadores jurídicos los tenemos siempre complicados. Tenemos que ver que hay muchísimas cosas. Insisto, no creo que haya un juez en este país ahora mismo que diga yo condenaría o yo absolvería, porque más allá de lo que piense cada uno de todo esto, todos tenemos nuestra opinión. Luego hay un código penal que hay que interpretar y que hay que poner sobre la mesa y sobre todo plasmarlo en una sentencia. Pues don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo, y tenga usted cuidado cuando bese a una señora, no le dé un beso con intenciones sexuales. Yo ya estoy muy mayor para eso, Jesús. Un fuerte abrazo. Otro para todos. Buenas noches.